Que tu palabra, por tu Espíritu Santo, sea prosperada en esta mañana, en nuestros corazones, en todos los que la escuchen, en el nombre de Jesús. Amén. Nos sentamos, queridos hermanos, querida familia, hermoso texto y conocido de Juan, capítulo 14. Sabemos que el Evangelio de Juan se ocupa en gran parte en mostrar la divinidad de Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así empieza el Evangelio de Juan, como en el principio, ya en la preeternidad pasada, Jesús era, porque es Dios. Doy gracias, como siempre, al pastor, a Dios, al pastor y a la congregación por el privilegio y la responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Para enlazar este texto con Éxodo capítulo 3, donde Dios, lo recordáis y conocéis, se le aparece a Moisés cuando Moisés tenía 80 años y era pastor para su suegro en tierra de Madián, en Horeb, el monte de Dios, en medio de la zarza de fuego. Dios llama por su nombre y le dice: Moisés, Moisés. El llamamiento siempre es de Dios, lo hemos dicho muchas veces. El llamamiento es de Dios. Dios es el que nos viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios llama al hombre por pura gracia. No hay nada en el hombre que merezca el llamamiento de Dios. Siempre el primer paso lo da Dios. Es Dios llamando a tu vida por el poder de su Espíritu Santo, para que veamos, para que veas y reconozcas tu pecado, para que reconozcamos su santidad, para que reconozcamos su soberanía, para que reconozcamos nuestro estado de pecado y perdición y a su vez reconozcamos y conozcamos el amor y el perdón que Dios nos ofrece por el sacrificio perfecto y consumado de Jesucristo, de Jesús el Mesías, el Salvador, el Cordero que también hemos cantado, que pagó por nuestros pecados, por los pecados de todo el mundo, de todo aquel que en Él cree, como dice la palabra de Dios, para que no se pierda y tenga vida eterna. Eso es la sencillez del Evangelio, poder de Dios para salvación. En el momento en que Moisés es llamado por Dios, Moisés, Moisés, Moisés dice: heme aquí, heme aquí. Dios llama al hombre y el hombre tiene que responder. ¿Os acordáis cuando llama a Pablo, a Saulo, cuando cae del caballo? Le dice: ¿quién eres, Señor? Y dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dice: ¿qué quieres que haga? Dios llama y hay que responder. Y parece fácil de entender, porque el Evangelio es sencillo y fácil de entender. No se necesita una carrera de teología para entenderlo. Pero no siempre el hombre responde afirmativamente. No quiere o no sabe responder al llamado de Dios. Lo vemos cada día en nuestra vida, en nuestro alrededor, en nuestro entorno, en la sociedad, en el mundo entero en el que vivimos, en la sobreabundancia de noticias que nos llegan desde todas las partes del mundo y echando la vista atrás en toda la historia de la humanidad. Como dice el apóstol, el autor de los Hebreos, Dios ha hablado, no ha quedado callado, tenía un plan de salvación y ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces y de muchas maneras. Y ahora nos ha hablado en Jesucristo. ¡Qué hermoso! Pero ¿qué hacemos? Dios ha hablado, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hace el hombre hoy? ¿Qué ha hecho el hombre a lo largo de la historia ante el llamamiento de Dios? ¿Y qué hacemos tú y yo hoy? ¿Qué respondemos al llamamiento de Dios? Digámoslo así, que hay 3 clases de respuestas, aunque 2 es la misma. Hay 3 clases de respuesta ante el llamamiento de Dios. Uno, como dice Moisés: heme aquí, heme aquí. O como dice Saulo, Pablo, el apóstol Saulo, Pablo, al caer del caballo: Señor, ¿qué quieres que haga? Por una parte es reconocer a Dios como Señor. Al decir heme aquí, le estamos reconociendo a Dios como Señor, como nuestro Señor, como tu Señor. Y también es reconocer nuestra impotencia humana y nuestro estado de pecado y perdición. Es como reconocer nuestra nada sin Dios. Es ponernos en manos sanadoras y reformadoras que están en Cristo
como dice Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Es ponerse al servicio de Dios. Heme aquí. Heme aquí es ponerse al servicio de Dios. Es lo que le responde Moisés. Y Dios responde por su palabra escrita y revelada por el Espíritu de Dios. Es como dice en Timoteo. La palabra de Dios dice, preguntadme. Dios le dice al hombre, preguntadme y yo os responderé. Y Dios le dice a Moisés en Éxodo 3, yo soy el que soy. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Tuvo temor, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esta es una buena respuesta, la humildad sincera de nuestra nada, de tu nada y del todo de Dios. Lo vemos en los actos de Moisés, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios cara a cara. ¿Quién puede mantener la mirada al Dios vivo? ¿Quién puede mantener la mirada al Dios que conoce todo de nuestra vida, hasta nuestros pensamientos? Esta es la respuesta correcta. Heme aquí, mostrarnos humillados delante de Dios en arrepentimiento y fe. Luego hay otra clase de respuesta, que es la misma que dio Faraón al propio Moisés más adelante. ¿Qué dijo Faraón a Moisés? Cuando dijo, deja ir a mi pueblo, le dice, ¿quién es? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Jehová? Los eruditos dicen que Yahweh, por el hebreo, que es las 4 letras que están escritas, sería, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. ¿Quién es Dios para que yo le sirva? ¿Acaso no es esa la respuesta del hombre en su pecado? En su corazón endurecido, ¿quién es Dios para que yo le sirva? Que se cree el hombre su propio Dios y por tanto no reconoce al único Dios verdadero, no reconoce ni acepta la voluntad de Dios, ni acepta la palabra de Dios. ¿Es acaso esa nuestra respuesta, tu respuesta? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti? O incluso, mucho mejor pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién decís? ¿Quién dicen los hombres? ¿Y quién decís vosotros? ¿Acaso queréis iros también vosotros? Dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Quién es Jesús para ti? Responde en tu corazón, ¿quién es Jesús de Nazaret para ti? Claro, muchos no quieren humillarse ni rendirse ante el Dios vivo. El Dios de toda alma viviente. Y de forma sutil, zigzagueante como la serpiente, que esa sería, digamos, la tercera respuesta, pero al final es la segunda, es negar a Dios. Dicen que no lo rechazan, pero tampoco lo aceptan. Dicen que no lo rechazan, pero tampoco lo aceptan. Esa es no quieren confrontarse directamente a Dios y dicen, bueno, no se quieren oponer a Dios, pero tampoco lo quieren obedecer. No quieren a Dios todos los días en su vida, en su conciencia, en su corazón, haciendo la voluntad de Dios y no la propia voluntad de nuestro corazón. Entiende bien esto, lo que he dicho. La segunda y la tercera respuesta al final es la misma, pero disfrazada. Todas las excusas que se le ocurren al corazón humano la primera lleva a la salvación, heme aquí. Todas las demás a la perdición. Porque dice la palabra de Dios, y lo conocemos y lo sabemos, que la paga del pecado es muerte. Y no hay nada, absolutamente nada que pueda hacer el hombre para librarnos de la muerte, de la condenación eterna. Solo la primera respuesta es válida. Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es reconocer tu estado, nuestro estado de pecado y perdición, y reconocer a Jesucristo como el único y posible Salvador. Heme aquí, Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, gracias por Jesucristo, que ha pagado por mis pecados en la cruz del Calvario y que ha saldado la deuda
que yo no podía saldar ni pagar. Y gracias por tu amor, por pura gracia, por el puro afecto de tu eterna voluntad, puedo acercarme al trono de la gracia, porque Jesucristo es mi abogado, porque Jesucristo es la roca de mi eterna salvación y es mi sustentador. Y una vez deshecha está mi piel, como escuchábamos en el día de la resurrección, en mis ojos he de ver a Dios, al Dios de toda la eternidad, porque va a volver y voy a estar siempre con mi Salvador, con mi dueño, que me ha comprado con el precio más alto que se podía pagar, que es el de su propia sangre. Y allí no habrá más muerte y no habrá más dolor. Moisés le preguntó a Dios en Éxodo 3:13, dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y cuando ellos me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y en el 14 dice, pues así dirás, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, Jehová, Yahvé, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy, el eterno, el que habita la eternidad, el alfa y la omega, el principio y el fin. Y este Dios que se manifestó a Moisés es Jesús, porque al Padre nadie le vio jamás, Jesús lo ha dado a manifestar. Eso es hermoso. Este Dios que se manifestó a Moisés en la zarza es Jesús, el Jesús preencarnado, luego manifestado en carne, Dios manifestado en la carne, como dice Isaías, Dios fuerte y Padre eterno, príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros, el Mesías, el Salvador. Así que en Juan 14 Jesús se presenta como la encarnación del gran yo soy. Y en todo el libro del Evangelio de Juan vemos como Jesús dice repetidamente, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida. Uno de los capítulos preferidos del pastor en Juan capítulo 11. Qué grandes pasajes de la palabra de Dios. Juan 11, 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, poderosas palabras estas, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Hermoso. Amén y amén, aleluya. La muerte no pudo retener a nuestro Salvador y, como hemos cantado, volverá. Lo dijo y lo va a cumplir. Amén. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía y Jesucristo ha resucitado y vive. Y volverá para llevarnos a su presencia, sea que vivamos o sea que muramos, como dice el apóstol, somos del Señor. Y cuando viene, cuando nos llama, como hemos leído en el Salmo, cuando nos llama aquí en la tierra, cuando seamos llevados a la presencia del Señor en el arrebatamiento, o otros lo conocen como el rapto, cuando ya no esté la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, y cuando decimos la iglesia, todos lo sabemos y es bueno recordarlo, no estamos refiriéndonos a templos hechos de manos, a edificios ni a catedrales. Nos estamos refiriendo a los que han creído en Jesucristo como Salvador desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Esos son los santos, los que creen en Jesús. El apóstol Pedro dice, vosotros sois nación santa, pueblo comprado, adquirido por Dios, para que anunciéis sus virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Esa es la iglesia de Jesucristo, los que han reconocido a Jesucristo como su Salvador y Señor. Entonces, y solo entonces, está escrito, cuando la iglesia es quitada de aquí, de la tierra, habrá una gran tribulación, en los evangelios lo dice,
El propio Señor Jesús lo dice, cual nunca la ha habido ni la habrá. Tiempo de juicio para todos los que rechazan el señorío de Dios y de Jesucristo, y a Jesucristo como Salvador. Lo que hemos conocido y vamos conociendo ahora no es más que principio de dolores. Será un tiempo de prueba para el pueblo de Israel, grandes y temibles juicios para las naciones que han rechazado al gran Yo Soy y lo siguen rechazando. Los pueblos y las naciones serán juzgadas. ¿Y quién podrá mantener la mirada de la ira de Dios? Hoy es tiempo de salvación, entonces no se podrá. Como digo, lo que ahora tenemos y vemos y conocemos solo es el principio de dolores, como dice la palabra de Dios, que estemos alerta, porque lo que viene después del arrebatamiento de la Iglesia está escrito por los profetas en la palabra de Dios, confirmado por el apóstol Juan en el libro de la Revelación, del Apocalipsis, y hoy en día muchos hacen burla de la palabra de Dios o de la revelación del Apocalipsis, del gran juicio de Dios sobre todos los que lo rechazan. Hacen series y hacen películas y hacen burlas y distorsionan la verdad, la realidad, pero la verdad será mucho más terrible y temible de lo que ninguna película o serie pueda decir, aún más temible. Ciertamente, en la gran tribulación, a la mitad de ella, el pueblo de Israel se volverá a su Dios, después de 3 años y medio de ser engañados por el anticristo. Y ciertamente muchos entonces entenderán en las naciones y creerán, aunque lo pagarán con su vida. Muchos entonces entenderán y creerán y dirán, y lo pagarán con su vida, pero dirán, tenían razón aquellos, lo que está escrito en la palabra de Dios. Y todos los demás, los que siguen con su corazón endurecido como Faraón, solo les espera tribulación y muerte. El juicio del gran trono de Dios, donde ya no puedes huir, donde ya no hay excusa, donde solo espera la condenación eterna en el lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles, dice la palabra de Dios, y donde van todos aquellos que rechazan a Jesucristo como único y posible Salvador. Para todos los que dudan, los que ni sí ni no, ni frío ni caliente. Y esto es un mensaje de esperanza, no es un mensaje de temor. Al revés, todo lo contrario, Dios no quiere la muerte del que muere, Dios quiere la salvación. Es un mensaje de esperanza porque hoy es día de salvación. Y así en el texto que hemos leído en Juan capítulo 6, Juan capítulo 14 del 1 al 7, vemos los 3 yo soy de Jesucristo, de los otros que hemos dicho, pero vamos a centrarnos en los 3 que hay en el versículo 6. Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ya sabéis que yo sé bastante bien inglés, también sé bastante bien latín, y hay un dicho antiguo en latín que dice «Tutto i cammini conduci a Romini», que os voy a traducir, que quiere decir «todos los caminos conducen a Roma». Ese es un dicho popular y tiene su significado. Sabéis que cuando Roma conquista el Imperio Romano, ellos, entre otras cosas, hicieron vías, caminos, para conquistar su imperio, para llevar sus mercancías y sus tropas y aprovisionamientos de aquí para allá. Sí, sí, tutto i cammini conducini a Romini. Sí, sí. Pero también todos los caminos conducen, no todos los caminos conducen a Dios, no todos los caminos conducen a la salvación. Solo Jesucristo, solo Jesús. Hechos 4:12. El único nombre dado a los hombres en el que hay salvación. ¿Cuántos nombres ha dado Dios a los hombres? Solo uno, solo uno, solo uno, Jesús, el único nombre dado a los hombres en el que hay salvación. ¿Somos fundamentalistas? Sí. Como siempre digo,
en este mundo de la tolerancia, no toleran a los que pensamos de forma diferente. Dicen ser tolerantes, pero son intolerantes con la palabra de Dios. Solo Jesús salva. Lo dice la palabra de Dios, no es que lo digamos los hombres. Como digo, el propio apóstol Pedro, en la predicación después de Pentecostés, en Hechos 4:12. Y como dice otro apóstol, Pablo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses? Un solo Dios. ¿Cuántos mediadores hay? Un solo mediador. Un solo mediador. Un solo mediador. Entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él es Dios manifestado en carne, pero solo el único hombre, el Cordero de Dios, que ha vivido en esta tierra sin pecado, solo ha sido Jesús. No ha habido nadie más, ni hombre ni mujer, nadie, absolutamente nadie. Por eso Jesús en la cruz hace el sacrificio perfecto y consumado, y es el Cordero de Dios, la Pascua del Antiguo Testamento, que se nos ha sido revelada en Jesucristo. Por eso la ofrenda es agradable y aceptada por Dios, porque no cometió pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Hay un solo Dios y un solo mediador. 1 Timoteo 2:15. ¿Un solo mediador? Insisto. Sí, un solo mediador. Lo dice la palabra de Dios. Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y sabemos que Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Y dice que hay un solo mediador. Entonces, todos aquellos que dicen que hay más mediadores, mienten. Mienten y engañan, se engañan a sí mismos y engañan a sus seguidores. Los que dicen ser mediadores entre Dios y los hombres, entonces, ¿qué son? Mentirosos. Son ciegos, guías de ciegos. Lo dicen las Escrituras. Son sepulcros banqueados. Son la púrpura roja del zumo de tomate. Son la salsa de la farsa. Son la sinrazón de la religión. Son los delantales de hoja de higuera. Son los faraones de Egipto. Son los soberbios de corazón. Son los propensos a la pompa y el boato. Y son contrarios a la palabra de Dios. Y al final, ¿a quién vamos a creer? ¿A Dios o a los hombres? Cuando nos presentamos en esa encrucijada, cuando Dios dice en su palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y por otro lado, otros, sea quien sea, que dice que hay otros mediadores, ¿a quién vamos a creer? ¿A Dios o a los hombres? A Dios, que no miente. Hay un solo camino de salvación para el hombre pecador. Y Jesucristo dice, Jesús le dijo a Tomás, a los apóstoles que estaban con él, yo soy el camino. Yo soy el camino. A continuación Jesús le dice, no solo el camino, sino la verdad. Yo soy la verdad. Y la verdad, escucha bien, la verdad o es absoluta o no es verdad. La verdad es absoluta y la palabra de Dios es verdad. Tu palabra es verdad, dice el Señor. Tu palabra es verdad. Y la verdad, dice en el capítulo 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Solo hay una única verdad, que es la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios, que es la palabra de Dios revelada, inspirada, expirada, exhalada por el Espíritu de Dios. Como dice el apóstol Pablo, que la tenemos ¿dónde? Aquí, en las Escrituras. Solo hay una verdad. Entonces, si solo hay una verdad, ¿qué son todos los demás pensamientos, razonamientos y religiones de hombres? Son mentira. Son vanidad de vanidades. Entonces, repito, la verdad
¿Es absoluta? Sí, porque la verdad o es absoluta o no es verdad. Y la verdad no es que la tengan los hombres, la verdad la tiene Dios y es revelada en su palabra. Y eso, aunque te digan lo contrario, eso no es fanatismo. No, eso es humildad. Eso es reconocer a Dios y a su palabra. Creer a Dios y a su palabra. No creer en Dios, como dice Santiago, que los demonios creen en Dios y tiemblan. Es creer a Dios y a su palabra. ¿Os acordáis el joven rico cuando va a Jesús y le dice: yo te quiero seguir, maestro? ¿Por qué me llamas maestro? No. ¿Tú me quieres seguir? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Ese texto no lo han leído las religiones de este mundo? No lo han leído, ¿eh? Porque si lo leyeran y lo aplicaran, venderían todo ese imperio de mentira y verdaderamente lo darían al mundo, a los que lo necesitan. Les cuesta creer a Dios, porque en su corazón no quieren creer a Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Muchos dicen, incluso las religiones disfrazadas de Dios, porque claro, te vienen en el nombre de Dios. Muchos te vienen incluso con la Biblia debajo del brazo, disfrazadas de Dios, ¿no? Como el lobo disfrazado de cordero. Incluso los que hacen carnavales litúrgicos en el nombre de Dios te dicen: hombre, no seáis así, no seáis fanáticos, tenéis que ser más tolerantes. Y te dicen: cada uno de nosotros tenemos nuestras razones, todas las verdades tienen su verdad, tutti li camini. Lo que importa es la intención, ¿no? ¿Has escuchado esto? Lo que importa es la intención. Construyamos puentes entre todas las religiones. Busquemos la unión. ¿Sabéis cómo se llama esto? Ecumenismo. Ecumenismo. ¿Y sabéis quién es el principal promovedor del ecumenismo que durante los primeros 42 meses de la Gran Tribulación lo va a promover entre el pueblo de Israel y entre todo el mundo, haciendo una gran religión mundial? El anticristo. Los cristianos no podemos estar de acuerdo con el anticristo, no podemos estar de acuerdo ni allanarle el camino, ni promover esto, porque ¿acaso tienen comunión la luz con las tinieblas? No es fanatismo, es creer a Dios y su palabra. Pues no podemos tener comunión con aquellos que piensan de forma contraria a la palabra de Dios, porque solo hay una verdad, y esa verdad, que es Jesucristo mismo, el Verbo de Dios. Jesús es el Verbo de Dios, manifestada en la palabra de Dios, encarnada en la persona divina de Jesús, que dijo clara y contundentemente: yo soy la verdad. Hay camino que al hombre le parece un camino correcto y es camino de muerte. Jesús es la verdad. Y a continuación dijo: yo soy la vida, y yo soy y la vida. O sea, Jesús es la vida. El humanismo que vivimos a nuestro alrededor, en el día a día, en el trabajo, en las universidades, en la sociedad en la que vivimos, por muy occidentales o no que sean, te dice: bueno, la vida es bella, la vida es bella, bellísima, bellísima. ¿Quién no ha escuchado esos tópicos? Pues la vida se vive una sola vez. También es una película de James Bond, ¿no? O algo así. ¿O quién no ha escuchado decir: disfruta de la vida, cada día disfruta de la vida ahora, porque eso es lo que te vas a llevar a la tumba?
O una frase que habrás escuchado alguna vez: lo que se van a comer los gusanos, que lo disfruten los humanos. Pues después de la muerte ya no hay nada. Aquellos que niegan el alma, niegan la eternidad y niegan el infierno, porque te van a decir que ni el... Y lo hay, o sea, niegan el alma, dicen, no, no existe el alma, no existe Dios, no existe el alma, no existe la eternidad, no existe la salvación, el alma es destruida cuando mueres, o ni siquiera existe, y niegan el infierno y te dicen, pero tú estás loco a hablar del infierno, ¿acaso es un Dios de amor? Sí, Dios te está hablando por amor y te está diciendo, arrepiéntete de tus pecados y aquí tienes a Jesús, mi provisión de salvación eterna para ti. Pues algunos de los que te lo dicen, algunos de los que dicen esto, son maestros en teología. Yo diría maestri della ideologia, maestri della idolatría. Adoran o colocan al mismo nivel que a Jesús a Diana de los Efesos. La colocan al mismo lugar. Sí, bueno, Jesús, sí, pero a quien voy a orar es a Diana de los Efesos para que interceda por vosotros. ¿Qué me estás contando? ¿Nadie se da cuenta de esto? Porque no conocen ni quieren conocer a Dios ni a la palabra de Dios. Y también el autor de los Hebreos dice que está escrito que el hombre muera una sola vez. Hebreos 9:27. Muera una sola vez. Ya lo he dicho otras veces, no hay reencarnación. Y después de su muerte, ¿qué? El juicio. El juicio, no hay más. No hay más. Aunque lo niegues, aunque no te lo creas, aunque digas que eres ateo, aunque te coman los tiburones, las pirañas, o seas quemado, incinerado, está escrito que mueras una sola vez y después de esto el juicio. Lo dice Dios en su palabra, Hebreos 9:27. Y Jesús dijo, yo soy la vida, la resurrección y la vida, como hemos dicho. Entonces Dios, en ese día de juicio, separará por un lado a los que tienen a Jesús, que tienen la vida eterna según la palabra de Dios, que ya la tienen, dice, sois nación santa. No que la tendrán. En el momento que te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo como tu Salvador, tienes vida eterna. Lo dice Dios en su palabra. Y Dios no es hombre para que mienta. Y en ese lado estarán aquellos, en el lado de la salvación, todos los que han creído en Jesucristo, con el Cordero de Dios como su Señor, su Salvador y Señor. Y para toda la eternidad estaremos con el Señor. Y repito, no habrá muerte ni dolor. Qué hermoso, ¿no? En el Revelación capítulos 21 y 22. Y por el otro lado, ¿quién estará? Y repito que esto es un mensaje de esperanza, no es un mensaje de temor. Porque si vives es porque Dios quiere que vivas y que escuches que hay salvación en Jesucristo. Porque Dios da y quita la vida. Dios hiere y Dios sana. Efectivamente. En el lado de la perdición estarán los que han rechazado y siguen rechazando a Jesucristo, los que escogen las mentiras de los hombres y de sus religiones, y estos para toda la eternidad estarán ¿dónde? Lo dice la palabra de Dios, que serán echados en el lago de fuego, donde será el ¿qué? El llanto, la llorera y el crujir de dientes, de donde no hay salida. No hay escape, no hay salida posible. ¿Es dura esa palabra? Sí, es dura. Es dura palabra para el corazón del hombre que no quiere a Dios en su vida. Pero es la palabra de Dios, de un Dios de amor que ha provisto salvación eterna en Jesucristo. Porque Dios no quiere la muerte del que muere. Y por amor te muestra el Evangelio, el camino de salvación consumado en Jesucristo. Que te está diciendo, Jesús dice, hoy también en 2025 es el camino, la verdad y la vida. Dios ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y hoy Dios te ha venido a buscar y a salvar a ti. ¿Qué vas a hacer?
Solo hoy y ahora es posible escapar de la condenación eterna, no el día del juicio, después de la muerte. Y ese juicio lo merecemos todos por nuestro pecado, porque repito que solo Jesús, el único hombre bajo el cielo que no ha pecado, pagó por nuestros pecados. Y solo hoy y ahora podemos, con arrepentimiento y fe, ir y reconocer a Jesucristo como nuestro único y posible Salvador, nuestro único mediador que ha pagado por nuestros pecados, porque repito que Jesús es camino, verdad y vida. Para finalizar, escucha bien. La frase del versículo 6 termina diciendo: nadie viene al Padre sino por mí. No dice nadie va al Padre. Nadie viene al Padre. Jesús mismo dice: el Padre y yo somos uno. Al principio de Juan dice: a Dios el Padre nadie le vio jamás. Es el unigénito Hijo quien lo ha dado a conocer. El gran yo soy del Antiguo Testamento se ha revelado, se ha humillado hasta la muerte y muerte de cruz, por amor a ti, por amor a cada uno de nosotros, de todos los que crean en Él. Eso es amor, eso es amor, eso es gracia, eso es misericordia, porque nos da lo que no merecemos. Nadie viene al Padre sino por mí, por Jesucristo. No se puede ir de otra forma. Quien dice eso miente. Entonces, para finalizar, ¿a quién vas a creer hoy? ¿A quién vamos a creer hoy? ¿A Jesús? ¿A Dios? ¿O a las religiones de los hombres? ¿O a las filosofías de los hombres? ¿O al humanismo de los hombres? ¿O a las mentiras de los hombres? Fíjate bien, porque Dios dice: nadie viene al Padre. Graba eso a fuego en tu corazón, porque hoy Dios quiere la salvación de tu alma. Vamos a orar. Señor Dios y Padre.